Bueno, ahora vamos a medir la continuidad. Para hacer mediciones de continuidad debemos proceder de la siguiente manera. En primer lugar, asegúrense de que tengan conectadas las puntas, de tal forma que la de color negro, la punta negra, esté conectada aquí en el común, cualquiera sea la versión de multímetro que están usando. Mientras que la roja, colóquenla aquí donde se da la indicación medición de voltaje y ohmio, más que de corriente, donde aparezca voltaje y aquí el símbolo de omega que representa los ohmios. El siguiente paso es que ustedes conecten las puntas del multímetro para que hagan contacto entre sí. Es decir, como vemos aquí en la simulación, no le hagan caso a la posición de la perilla. Si ustedes ya hicieron todo lo que debieron hacer. A propósito, algo que se me olvidó y es muy importante. Deben llevar la perilla a la medición de continuidad. En este caso, la medición de continuidad se logra llevando la perilla a esta posición, donde ustedes vean este símbolo, donde se ven como una especie de ondas sonoras. Además también hay una flecha acá, que eso es un diodo rectificador, ese es el símbolo. Lo veremos más adelante cuando estemos en la sección de semiconductores. Entonces asegúrense de que la perilla esté en esta posición y ahí sí hacemos la medida que les indico. Es decir, ahora el siguiente paso, si ya las puntas están conectadas como se indicaron, vamos a unir las puntas del multímetro para esperar un sonido característico. En esta posición debe haber ese sonido. Si todo lo anterior se cumplió, ignoren por favor esta perilla, simplemente es para mostrarles cómo se conectan las puntas si ya llevaron la perilla a medición de continuidad. Entonces, el sonido es un pitido, un sonido característico que quiere decir que hay continuidad entre las puntas, es decir, las puntas están en buen estado. Esto se suele utilizar para poder interconectar o para verificar el estado de elementos conductores o certificar que entre un punto, una terminal y otro de unos elementos en un circuito electrónico existe contacto eléctrico. Si usted, por ejemplo, mide los extremos de un cable que debe estar en buen estado, cuando se ponen las puntas en los extremos de ese cable debe haber un sonido que es el sonido de continuidad, indicando que el cable está en buen estado. En el siguiente ejemplo, quiero verificar la calidad o la continuidad de este cable. ¿Cómo saber que el cable está en buen estado de un extremo a otro? Porque puede ocurrir que cuando manipulamos cables, ante la inexperiencia, cuando vamos a quitarle la cobertura protectora, el aislante, se nos va la mano, por ejemplo, manipulando los cortafríos. Eso puede ocurrir. Entonces, generalmente puede pasar que se nos parte el cable y sin saberlo, hay una ruptura del cable internamente que no podamos ver. La mejor manera de certificar o de comprobar que un cable está en buen estado es simplemente tomen ustedes el multímetro, verifiquen entonces, coloquen la punta del multímetro en contacto cada punta con uno de los extremos. Aquí, por ejemplo, acá. Entonces, ahí en este caso, si todo está bien y los conectores del multímetro están como se indicaron previamente, recuerden la perilla en posición de medición de continuidad y la perilla y las puntas del multímetro, la negra en el terminal común o tierra y la roja en la terminal de medición de voltios y ohmios, entonces aquí tiene que haber un sonido característico siempre y cuando el multímetro incluya ese indicador sonoro. Aquí debe sonar, debe haber un sonido característico. ¿Listo? Vamos a ver otra opción. En este caso estoy representando aquí un cable roto. Puede que, obviamente acá, por la forma en que está conectado, estos dos cables no están en contacto entre sí. Entonces yo lo que hago es llevar la punta del multímetro de este extremo, la punta de este otro, la negra, a este otro extremo. Y se supone que no debe haber sonido. En ese momento, como los cables no están conectados, como aquí no hay unión, en este punto hay una ruptura, no debe haber sonido. Si ustedes hacen esa medición con un cable normal, si ustedes colocan las puntas del multímetro en los extremos, no van a tener sonido si se presenta una ruptura. Sí va a haber indicación sonora cuando lean continuidad. Esto se utiliza para verificar, por ejemplo, el estado de conexión entre unas terminales en un nodo común. Si yo tengo un circuito donde se conectan varios elementos, en ese circuito tiene que haber, por supuesto, una conexión común, nodo común. Bueno, es decir, un nodo común, y si yo tengo las puntas del multímetro en un nodo de conexión, tiene que haber esa indicación sonora, porque en un nodo común hay interconexión entre los elementos. Entonces,
debe haber sonido. Bueno, digamos que esta sería la primera forma de hacer mediciones de continuidad. Entonces nos vemos en otra ocasión. Hasta una nueva oportunidad. Vamos con el siguiente video.